La gripe es una de esas patologías que pensamos que tenemos, entre comillas, controlada, ¿no? Decir, sí, hace tiempo, hace décadas, hace siglos, podía convertirse en una pandemia que se llevara por delante muchísimas vidas, pero ahora la cosa está mejor, bueno, pues o no, porque la gripe sigue estando ahí y sigue llevándose por delante demasiadas vidas. Es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que nos va a hablar hoy nuestro médico de cabecera, Ramón Bernado, concretamente de la incidencia de la gripe en nuestro país en el siglo XXI. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues encantado de saludarte a ti y de saludar a todos nuestros espectadores y oyentes. Y aquí estamos para hablar de un tema de salud. Ya sabes que intentamos variar cada semana de tema, contar cosas diferentes. Yo quería hablar de la gripe porque es que la gripe es una enfermedad infecciosa que tiene una altísima transmisibilidad y que tiene una incidencia anual en España muy significativa y que además es una enfermedad que muchas veces olvidamos o que ya pensamos, pero ahora, en pleno mes de abril, casi entrando ya en mayo, seguimos teniendo casos de gripe en España, ¿no? Y siempre pensar que la gripe es una enfermedad que puede ser muy grave y es en muchos casos mortal. O sea, que es que no es una enfermedad banal, ¿no? Hay muchísimos casos de gripe al año en España y unos cuantos terminan en la defunción del paciente. De ahí la importancia de la vacunación, del diagnóstico precoz de la gripe, de ese tipo de cosas. Y eso vamos a intentar hablar un poco hoy. ¿Te parece, José Luis? Me parece perfecto porque ya en otras ocasiones, y es un tema que me gusta bastante, ¿no? Hablamos de enfermedades pues como, no sé, la viruela o la peste, que pensábamos que eran cosas del pasado, pero en algunos países ciertas enfermedades sí están erradicadas, pero en otros siguen matando muchísima gente. Y es decir, son cosas del presente, aunque geográficamente nos pilla lejos, eso no significa que no exista y que no se convierta en una amenaza precisamente si estas corrientes antivacunas siguen prosperando. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión si procede. Vamos hoy Sí, lo de con... las enfermedades, hablabas de enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo. La Por tuberculosis ejemplo, tiene en España una incidencia tremenda, ¿no? Pensamos que es una enfermedad erradicada, pero en absoluto está erradicada en España la tuberculosis. Sí que tenemos enfermedades más o menos controladas, ¿no? Que no hay casos en España, o sea, hay casos son solo importados, como la malaria, por ejemplo, y otras enfermedades que sí que se han erradicado de la faz de la tierra, como la viruela, a base de mucho esfuerzo, una enfermedad que causaba muchos muertos y que mató. Hace poco vi una serie en la que vimos como Luis I de España, hijo de Felipe de Anjou, moría de viruela, ¿no? A una edad muy joven, a los 18 años. O sea, y es el rey más breve de España que murió de viruela. Bueno, la viruela erradicada, pero el resto de las enfermedades, como mucho, las tenemos controladas. como La mucho. gripe, la gripe la gripe en España, pues la gripe fundamentalmente se produce por dos tipos de virus, el virus de la llamado de la influenza. De hecho, en los países latinos se le llama influenza, en los países anglosajones también. El virus de la influenza A o B, ¿no? Que son los dos principales. También está el C, pero causa mucho menos. Y que es importante saber que este virus muta muy fácilmente y que la incidencia y la gravedad depende de las mutaciones que se producen. Cuando el virus presenta una gran mutación, al año siguiente va a haber muchísimos casos nuevos de gripe, porque resulta que aunque nos hayamos vacunado, hayamos tenido la gripe muchos años, esa gran mutación nos descubre un virus nuevo que puede afectarnos de nuevo. Por eso la gripe es tan importante vacunarnos todos los años. No sirve además, ya sabes que se puede tener la desgracia de tener varias gripes en un año, porque se puede tener gripe por el virus influenza A, o gripe por el virus influenza B, o gripe por el virus influenza C. Fíjate tú qué barbaridad. O sea, que podemos tener la gripe varias veces en un año, ¿no? Y bueno, respecto a los datos de gripe en España, pues decir que los picos epidémicos se producen en los meses de invierno, de diciembre a marzo, aunque ya en noviembre empieza a haber casos y en abril, mayo incluso pueden coletear casos, ¿vale? Sobre todo si ocurre como este año. Esto, sabes que cuanto más encerrados estamos, más casos de gripe hay, porque la transmisión es más fácil, ¿no? Claro, si están los niños en el colegio con las ventanas abiertas porque hace calor y sale mucho al patio y tal, la transmisión es menor. Si las ventanas están cerradas
en lugar de jugar en el patio, jugar en el porche porque está lloviendo, la incidencia es mayor. Este año que nos ha llovido tanto, hemos estado mucho más reunidos en ambientes cerrados y en consecuencia la transmisión de la gripe se produce mucho más fácilmente, ¿no? Y la incidencia es variable, depende de la cepa, cada año puede cambiar, ¿no? Y los grupos de riesgo de la gripe son claramente los niños menores de 5 años, por eso se les ha empezado a vacunar con una vacuna intranasal estupenda, que no hay que pinchar al niño, es muy fácil y está ya incluida en el calendario vacunal de Castilla-La Mancha, vacunar a los niños de menos de 5 años, porque la gripe en estos niños puede ser grave. Decir que las embarazadas se pueden y se deben vacunar de la gripe durante el embarazo, que les protege a ellas y al niño cuando nace, que eso es una cosa importante, ¿no? Y las personas también en riesgo son los adultos mayores, nunca queda claro 60, 65 años, yo diría 60, está bien, y luego las personas con enfermedades crónicas, personas que tienen enfermedades que les afectan a nivel inmunitario o simplemente que tienen mayor riesgo. Hablamos de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, me explico, enfermedades que son de muy alta prevalencia. La gripe en España, la recogida de defunciones de gripe en España es deficiente, porque en realidad en España no se registran bien las defunciones por gripe. Pensemos que muchas veces un paciente con gripe tiene una insuficiencia respiratoria crónica, tiene gripe, hace una insuficiencia respiratoria aguda y al final muere por una neumonía, por un fallo cardíaco, y a veces en los partes de defunción no se registra la gripe como causa de la enfermedad, ¿no? Y por eso hay una deficiencia en el registro de muertes por gripe. Pero aún así, pensemos que, por ejemplo, por no dar muchos datos, en el 2023 murieron en España 1.535 personas, ¿vale? 1.535 personas de gripe y que registradas como tal, me explico, que posiblemente sean muchas más, por lo que hablábamos, y que la mayoría de los fallecimientos se produjeron en personas de muy alta edad, de 90 a 94 años, ¿vale? Y, por ejemplo, un dato curioso, en el 2021 solo se produjeron 24 muertes por gripe. Y esto debido a que las medidas de prevención contra el COVID, el aislamiento, el uso de mascarillas, disminuyó la transmisión del COVID, por supuesto, pero también de la gripe, produciéndose muchas menos defunciones. También es verdad que muchas defunciones de gripe eran de gripe y de COVID al mismo tiempo, y entonces se registraban más como COVID que no como gripe, ¿no? Y que, bueno, estas cifras que decimos, pues son cifras, ya digo que un poco mal recogidas, ¿no? Y, por ejemplo, en temporadas recientes se estima que la gripe pudo ser responsable de unas 15.000 muertes anuales, ¿vale? En los últimos años. Cifras reales, cifras que han tenido gripe, luego se han complicado con una insuficiencia respiratoria, con una dolencia cardíaca o con una neumonía y al final terminado fallecimiento. O sea que como causa de la muerte pensemos en unas 15.000 personas al año, que es una barbaridad, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Entonces, claro, pues, ¿de qué depende la mortalidad? Pues sobre todo de la virulencia del virus y de la vulnerabilidad de las personas afectadas. Cuanto la persona es más vulnerable, más riesgo de mortalidad tiene, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso las personas son siempre mayores, ¿no? ¿Qué factores hay determinantes para la mortalidad de la gripe? La vacunación. A mayor cobertura de vacunación en los grupos de riesgo, la mortalidad disminuye sustancialmente, ¿verdad? Las épocas en las que se ha vacunado mucho la población, las épocas del COVID, en las que todo el mundo quería vacunarse COVID-gripe, la mortalidad disminuyó dramáticamente. Y eso es importante. Y factores determinantes también para la mortalidad de la gripe son las medidas de salud pública, las campañas de concienciación, las estrategias de prevención y, por supuesto, las cepas de virus circulantes. Grandes mutaciones del virus producen grandes mortalidades, ¿vale? Y eso es importante tenerlo. El virus de la gripe, hemos conocido pandemias de gripe a lo largo de la historia muy importantes, ¿verdad? Como la famosa gripe española, que hablamos de ella hace ya
unos cuantos años y que mal llamada gripe española, porque nosotros no fuimos ni los orígenes, fuimos las víctimas de la gripe española y además las víctimas más inocentes, porque ya sabes que se llamó gripe española porque en España no había censura militar durante la Primera Guerra Mundial. El resto de los países de Europa había censura militar, en Estados Unidos también, y en España, que no había censura, pues la gripe, la mortalidad de gripe era todos los días. Y entonces parecía que nosotros éramos el país del mundo que más gripe tenía, cuando no era verdad. Ser España el único país que visibilizó la verdad. Esa enfermedad. Claro, los demás, como tenían prohibido hablar de todos los que estaban muriendo de gripe. Claro, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial murió más gente de gripe que de tiros, que de balas, porque la gripe causó auténticos estragos. Piensa en las condiciones higiénico-sanitarias en las que se vivía, la fácil transmisión de la enfermedad, pues eso era, vamos, un horror. Entonces se llamó española cuando la gripe esa española se originó en Estados Unidos y fueron los soldados norteamericanos la que la trasladaron a España. Me parece que estaba precisamente en un cuartel militar en Kansas, me parece que. Claro, efectivamente. Te acuerdas bien sí, de nuestro comentario, de nuestro programa dedicado a la gripe española. Efectivamente, ya sabes que yo soy un alumno muy escuchador. No, desde luego. Entonces, efectivamente, España, la gripe española es una de las muchas leyendas negras que ha ideado el mundo anglosajón contra España. Eso es. Que esto parece que sea de pronto victimismo lo mío, pero es absolutamente verdad. No, bueno, son hechos. Claro, son hechos. Se gestó para desprestigiar al Imperio Español, que por cierto ha sido mucho más humanitario que el Imperio Inglés, que esclavizó y destruyó todas las poblaciones en las que colonizó. Nosotros, en cambio, construimos carreteras, construimos infraestructuras y nos mezclamos con los indígenas. Hospitales, universidades, muchísimas cosas, pero claro. Creamos universidades, efectivamente, respetamos los idiomas indígenas y no masacramos y exterminamos a poblaciones enteras como hicieron los anglosajones en Norteamérica. Y con esto no tengo nada en contra de los anglosajones, por supuesto. No, pero los hechos son los hechos, ni más ni menos. Es decir, vamos a conocerlos y después ya sacamos nuestra conclusión. Pero eso de repetir consignas que se han escrito con intencionalidad, pues, en fin, me parece un poco ridículo. Pero bueno, volvemos al tema que hoy nos ocupa. La gripe, bueno, concluyendo, que la gripe sigue siendo una enfermedad con un impacto significativo, muy significativo en la salud pública española, con una incidencia y una mortalidad que varían anualmente en dependencia de todos estos factores, que a más vacunación hay menos gripe, que a más cambio de virus, o sea, más mutación genética, hay más gripe, que la vacunación ha demostrado ser una estrategia eficacísima para reducir el impacto de la gripe, disminuyendo la tasa de infecciones y la mortalidad asociada, más personas vacunadas, menos transmisión de gripes, en consecuencia, menos personas vulnerables afectadas, eso es importantísimo. Y sin embargo, decir que esta cobertura vacunal ha mostrado muchas variaciones y en los últimos años hay una cosa horrorosa, que es esa tendencia antivacuna que está creciendo en Europa, en el mundo, que está creciendo con esos negacionismos absurdos, irracionales, asociados a veces a terraplanismos o cuestiones así que son absolutamente ridículas y que ahora alguna administración como la norteamericana parece fomentar, y eso está disminuyendo la vacunación en España también, o sea, menos que en otros países, pero en España también, y eso está produciendo estragos en las poblaciones vulnerables que se encuentran entonces indefensas ante la gripe, ¿no? Y decir que los datos indican que los cambios de estas tendencias, menos vacunación, los cambios que puede haber genéticos en el virus con mutaciones importantes, pueden ponernos otra vez dentro de algún tiempo con un año terrible y volver a padecer una pandemia de gripe como se ha padecido varias veces a lo largo de la historia. O sea y seguramente nos volverán a echar la culpa a los ingleses y la volverán a llamar gripe española o gripe madrileña, vete tú a saber cómo, o gripe castellano-manchega, pero que ese riesgo lo tenemos y ese riesgo está ahí. Y ojo, si pillamos
estas dos circunstancias, poca vacunación y cambio genético importante, puede haber problemas gravísimos, ¿eh? Y no quiero yo ser agorero con esto, pero ojo con el asunto. O sea que, y que insistir que la inmunización ha demostrado salvar vidas, que la incidencia de la gripe disminuye dramáticamente si la vacunación es elevada y sobre todo proteger a nuestros ancianos, ¿no? Que eso es importantísimo, son las personas, los niños pequeñitos y las personas ancianas son los más vulnerables. Desde luego, a esos padres que tienen niños pequeños, recomendarles que hagan el calendario vacunal completo, que vacunen también a sus niños pequeñitos de la gripe, ¿no? Y que eso es un factor fundamental para intentar disminuir esta incidencia de la gripe, que para que nos demos cuenta no está en descenso. En el 2016 se registraron 647 muertes por gripe oficiales, pero en el 2023 hubo 1.535, o sea, mucho más del doble. O sea, que no vamos a mejor en esto de la mortalidad por gripe, vamos a peor, ¿no? Y esto influye sobre todo el factor de la disminución de la vacunación. En fin, pues así están las cosas y lo lamentable es eso, que a pesar de todos los avances que durante más de un siglo se han alcanzado en bienestar social gracias a la vacunación, pues ahora parece que queremos hacernos la propia zancadilla y decir, no, es que ya no hay que vacunarse, nunca entenderé ciertas tendencias, nunca entenderé ciertos comportamientos del ser humano, pero en fin, vamos a estar muy alerta y vamos a quedarnos con lo que sabemos, de nuevo, los datos, y decir, el vacunarse salva vidas, así que dejemos... Yo, José Luis, sí. Te he de decir que llevo vacunándome de la gripe 40 años. 40 años seguidos. Así estás tú de sano, claro, ya me lo Claro, así estoy cada día más joven. Muy bien, Ramón Bernado, muchísimas gracias por todos estos conocimientos que nos transmites martes tras martes, y muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que yo creo que hay que seguir. Siempre es un placer estar aquí en la radio y en Alcarria Televisión, de verdad. Muchas gracias a vosotros.